habíamos hablado acerca del movimiento carismático básicamente y algo de las iglesias independientes, pero todavía queda aquí el sector del movimiento de las iglesias apostólicas y también de las iglesias proféticas, ¿no? O sea, movimiento apostólico profético o lo que se conoce como iglesias apostólicas. Algunas también aquí mezclan las iglesias de prosperidad, que también están en el otro sector en alguna manera. Bueno, hay entonces desde los 90 que está soplando un viento del Espíritu Santo. Algunos dicen que la iglesia evangélica ha entrado en un cambio y que ese cambio lo está llevando a dejar sus antiguas formas y tradiciones. Esto se da a conocer, ya dijimos, desde los años 80 más o menos, con un movimiento que ha tenido su línea, que se conoce como los movimientos de restauración, o lo que se conoce también como las tendencias restauracionistas o las iglesias restauracionistas, que empezaron con la restauración de la alabanza, luego pasaron por la restauración de los ministerios, la restauración de los dones, y ahora están en la tarea de lo apostólico, ¿no? Que ha llevado también a otras tendencias y hoy día está más bien, me parece, en un tiempo diferente al que cuando se inició y entrando quizás a un declive. Pero vamos a ver, en todo caso, cómo es esta figura. De estos grupos estos se han aparecido diversos movimientos dentro de ella. Las iglesias de fe, las iglesias proféticas, las iglesias de prosperidad, ¿ya? Y ahora las iglesias apostólicas. Podemos hablar entonces de esas corrientes, ¿no? Iglesias de fe, iglesias este, apostólicas, iglesias proféticas, ¿no? Y las tendencias de restauración, que son las iglesias que existen hoy día y que algunas se van mezclando y no es fácil catalogarlas o darles un perfil específico porque tienen lo que tienen las otras, ¿no? En este momento el movimiento que ha entrado con fuerza y es muy discutido es el movimiento apostólico y profético, dentro del concepto de restauración de todas las cosas, como una oleada final preparando la venida del Señor según esta propuesta. O sea, para estas iglesias estamos ya al final de los tiempos. Y al final de los tiempos entonces viene una ola nueva, ¿no? Y por eso se habla de eso de la restauración. Y en esa ola nueva, entonces lo que prepara es la venida del Señor. Aunque en algunas iglesias ya no se está hablando de la venida del Señor, sino de que el reino de Dios se está viendo acá. Y el reino de Dios implica posición económica, ¿no? ¿No? Una prosperidad económica. Esa es la tendencia que se está dando en algunas de estas iglesias. Ya tiene este mover más o menos unos 25 años o quizás hasta un poquito más, ¿no? Unos 30 y tantos años ya de esto y que ha experimentado entonces los movimientos, un surgimiento de restauración de las cosas que trajo muchas novedades a la iglesia y que se canalizó por las iglesias independientes y en especial de orientación carismática. Esto lo tomaron los pastores, generalmente hay pastores que se han ido a estudiar a unas instituciones de este tipo de corte. Por ejemplo, ahí está el Instituto REMA de Estados Unidos, ¿no? Que es una de las que ha ido ganando o afirmando algunos de estos pastores, que en realidad es una preparación no muy grande, desde 6 meses a un año, ¿no? Y capacitación práctica, ¿no? Para el ministerio de una manera efectiva, bajo las normas que ellos tienen y las que propone en el caso de REMA es Kenneth Hagin, ¿no? Hoy solo han repetido acá de alguna manera en la iglesia que vendría a ser más o menos de esa tendencia es la iglesia de Palabra de Fe, que tuvo su momento, pero que no llegó a pegar en la dimensión que parecía tener y que estuvo un tiempo en el cine que está
en la avenida Canevaro, ¿ya? Y que hoy día está el grupo de estos brasileros de Pare de Sufrir. No, pero no es Pare de Sufrir, es Show de la Fe, el Show de la Fe, ¿ya? También eso es otro tipo de movimiento de los que no vamos a hablar porque no están considerados básicamente como evangélicos, aunque ellos se consideran y en Brasil son considerados evangélicos, ¿no? La iglesia, esta iglesia de, mmm, no se llama Para de Sufrir, es la iglesia de Cristo Universal, creo que se llama, no recuerdo ahorita el nombre, y la otra del Show de la Fe, que es son iglesias reconocidas allá como evangélicas, pero acá han venido y no las reconocen de esa manera, tampoco en Ecuador ni Colombia, ¿no? Bueno, en este mover las iglesias, ya hemos dicho entonces, han ido siendo canalizados por estas iglesias independientes y la mayoría de estas iglesias que no pertenece a los movimientos que conocemos como movimientos denominacionales. Recuerden, hemos hablado que el denominacionalismo aparece en fines del siglo XIX y comienzos del 90 y se afirma en el siglo XX. Podemos decir que el siglo XX es típicamente el siglo de las iglesias denominacionales. No sé si las denominaciones están en crisis en general, pero estas nuevas iglesias nos están dando otra mirada, otro rostro de la iglesia. Y a futuro no sabemos cuál entonces va a ser el derrotero de la iglesia o cuál será la organización determinada que va a caracterizar las iglesias evangélicas a futuro. Bien, ahí están entonces predicadores como Morris Cerullo, ¿no? Dicen que ayer fue que Morris Cerullo falleció, me parece. Morris Cerullo, un predicador de origen judío, dice que era judío, pero era predicador de corte carismático, evangélico, que formó lo que se llaman las escuelas de ministerios, ¿ya? Y él estaba formando un ejército, decía, un ejército para la guerra, ¿no? Entonces, su ministerio en los años 70 y 80 que invadió el mundo con la concepción de que la iglesia estaba en guerra espiritual. Ahí empezó ese concepto, aunque no es de él, es anterior a él, pero él lo tomó y lo hizo más popular y luego las asumieron las otras iglesias, ¿no? Es aquí, en ese mover, que se comenzó a hablar de la unción, el poder y la unción, ¿no? Y la unción como una característica muy particular, no como la teología lo menciona, sino más bien como aquello que tiene que ver con la manifestación. Y que el que tiene la unción entonces tiene el poder y manifiesta poder, y ese poder sobrenatural se manifiesta en hechos concretos sobre la congregación, ¿no? Sanidades y experiencias muy particulares. También en esto influencia el evangelista Benny Hinn, que como ya dijimos, vino en su comienzo por el movimiento carismático y él se reconocía como carismático, ¿no? Él provee grandes reuniones de sanidad y milagros con unción. Esto no está solo, sino que está inspirado, está ligada a la gran líder del carismatismo americano, que se llamó Kathryn Kuhlman, ¿no? Así que Benny Hinn viene a ser algo así como un discípulo de ella, o alguien que seguidora de ella, y que inclusive fue a su tumba para pedir la doble unción, ¿no? De la unción de Kathryn, ¿ya? De estas tendencias aparecieron las iglesias de fe que afirmaban que era el tiempo de la restauración de la palabra, ¿ya? Y que no era más que el uso de la Biblia como un dominio del hombre, obligando a hacer a Dios aquello que el hombre declaraba. Eso se ha concretado en estos tiempos, estas iglesias de declaración, de confesión, ¿no? Yo declaro, yo decreto, ¿no? Las iglesias que decretan, ¿ya? Se ha hecho popular hoy día, pero que empezó más o menos
en las iglesias de fe con esa idea de declarar la palabra primero. Entonces dice que la palabra tiene poder, pero tienes que declararla, tienes que hablarla. Y tú usando la palabra, entonces esa palabra desatas poder, ¿no? Esa era la idea que se planteaba. Hoy día ya no se usa la palabra, la Biblia, sino que cualquier palabra que tú decretas ya entonces la unción va por ahí y va a ser algo de todas maneras. Eso es lo que piensan o que creen este tipo de movimientos ahora. Entonces, era la confesión de la palabra en forma literal, ¿no? Sacar el texto, declararlo, hablarlo, y entonces ya ha desatado poder. Esa es la idea que se te planteaba en ese tiempo. Una diferencia en alguna manera, esto para su tiempo fue una especie de escándalo, pero para hoy día lo que se está dando es peor todavía, ¿no? Porque ahora cualquier palabra que tú digas, y si tú lo tomas en el Señor y declaras en el nombre de Dios, entonces estás desatando ya, ¿no? La unción profética, que la unción, qué sé yo, ¿no? En otros lugares comenzó a practicarse la sanidad interior también, y que es precursora de lo que se llama la sanidad del alma, ¿no? Aquí ya hay otra figura, y la sanidad interior, bueno, eso viene de un mover antiguo todavía, que se desarrolló en Centroamérica por los años 80, y yo conocí a alguien que trajo este mover de la sanidad del alma, o sanidad interior, ¿no? Que entró a la iglesia, nos invitaba a su casa, y que él practicaba eso, y ya luego él formó un movimiento que hoy día creo que es un movimiento carismático, que en su momento era evangélico, en Vista Alegre, por Chama, más o menos por ahí. Estoy hablando del sur, acá de Surco, ¿no? Y una iglesia interesante que en un momento creo que llegó a ser episcopal, no sé si seguirá siendo como iglesia episcopal. Bueno, muchos entonces de estos movimientos se nuclearon en Centroamérica. Centroamérica fue, digamos, el referente. Estados Unidos, entonces venía a Centroamérica, y de rebote venía a nosotros, ¿no? O sea, los centroamericanos comenzaron a venir a exportar esa enseñanza a los diversos países. De ahí viene Ronnie Chávez, de ahí viene Cash Luna, de ahí viene, hay otro por ahí, César, no recuerdo el apellido de él, ya, dos, tres, Ana Méndez y otros más por ahí, ¿no? Que van saliendo en forma, exportan entonces esta enseñanza a otros países, ¿no? Y la consigna es que Dios está restaurando a su iglesia, ¿no? O sea, algo le estaba faltando a la iglesia, entonces hay necesidad de restaurarla, y Dios ha declarado restauración general, ¿ya? Eh, Ahora, pero dentro de los últimos años, en Estados Unidos se ha levantado un movimiento de restauración de la iglesia que sostiene la vigencia del ministerio apostólico, ¿no? Pero no está tratando de plantear la vigencia del ministerio apostólico al estilo, eh, digamos, que la Biblia te menciona, porque la Biblia por lo menos sí te habla de que hay un ministerio apostólico, ¿no? Sino atribuyéndose el poder y la unción de los apóstoles, ¿no? Esa es la idea. En cambio, el ministerio apostólico es el ministerio o el don o el ministerio que aparece en Efesios 4, que el apóstol está hablando de aquel que es enviado, del que está en la misión, del misionero, ¿no? Esa es la forma, por lo menos, del apostolado que la Biblia habla, ¿no? De la formación y de llevar el mensaje a lugares no alcanzados y a formar entonces la obra. Bueno, entonces esta idea dice que se trata pues de una revelación a puertas de la segunda venida de Cristo, ¿ya? Algo así como una revelación especial de última hora, ¿no?
Esa es más o menos la figura, que urge hoy día hacer esto que Dios ha establecido, que no lo había mencionado antes, que no había dado el Señor a la iglesia antes, porque lo estaba guardando para este tiempo, ¿no? Esa es más o menos la figura que se plantea bajo los criterios de la autoridad que entonces quieren tener estos movimientos, ¿no? Como les dije, es un poco complejo el asunto porque estamos hablando de movimiento de restauración, movimiento de fe, los movimientos de guerra espiritual, y todo se va mezclando. Algunos son y no son, y otros tienen una cosa y otros tienen la otra, y otros tienen todo, ¿no? Entonces ahí hay una mezcolanza, en todo este caso, por eso es que no se puede definir mucho desde esa perspectiva, ¿no? Ahora, lo cierto es que hay líderes o dirigentes destacados de iglesias pentecostales e incluso de iglesias históricas que tienen sed de renovación y de avivamiento, están aceptando la restauración del ministerio apostólico. Esto ha afectado inclusive a las denominaciones y las ha llevado a cambiar la nomenclatura de su liderazgo. Algunos, por ejemplo, pasaron de ser presidentes nacionales, que es la estructura democrática congregacional, a obispos o presidentes, adoptando una estructura episcopal, porque básicamente esa es la idea apostólica, ¿no? Es que alguien a la cabeza dirige todo, ¿no? Y todos se sujetan a una sola cabeza, ¿no? Y entonces, eso está pasando entonces de obispos, presidentes, algunos, a apóstoles. Y en otros casos, muchos pastores que son ungidos por su iglesia, u otro apóstol lo unge lo unge otro apóstol para ser apóstoles y llegar a ser autoridad incuestionable sobre ellos y sobre las iglesias. Lo curioso es que de este movimiento hay formas. Algunos plantean, por ejemplo, la unción o de un apóstol para que unja a los apóstoles, ¿no? Y esto lo determinan diciendo de que eh, ese apóstol ha sido ungido por Dios y por lo tanto la unción de él tiene valor, ¿no? Es la figura de lo que se conoce como la, este, a ver, eh, esto que la Iglesia Católica defiende, que tiene que ver con el apostolado que se va entregando, ¿no? Que es que se entrega al obispo, ¿no? ¿Ya? Y entonces es la figura que tiene que ver con, eh, tienen en la frase me estoy viendo ahorita en este momento, pero tiene que ver entonces con que el ministerio, entonces, que viene de Pedro, en el caso de la Iglesia Católica, entonces es dado a los siguientes sacerdotes, ¿no? Por la unción y por la autoridad, ¿no? Entonces, eso, eso es más o menos la figura que utiliza también en estos movimientos, ¿no? Entonces, Sucesión apostólica se llama, pastor. ahí está, perdón, gracias, muy bien, sucesión apostólica, la sucesión apostólica. Entonces, la sucesión apostólica que maneja la Iglesia Católica, que implica que todo obispo y todo sacerdote recibe, ¿no? Entonces la sucesión apostólica de Pedro, ¿no? Para ser entonces ministro de la Iglesia Católica. Ahora entonces se utiliza en que un apóstol que es ungido y que ha sido ungido por Dios y por otro apóstol, entonces este va a ungir a otro y así viene la sucesión apostólica, ¿no? Entonces que ha venido de la sucesión desde los apóstoles, ¿no? Asumen que ellos entonces tienen la sucesión apostólica que viene de los apóstoles, ¿no? Dios está levantando esos apóstoles en esa dimensión. Pero no hay tal sucesión apostólica, pues, ¿no? Eso es una cuestión que la Iglesia Católica desarrolló, ¿ya? Para entronizar su concepto del líder que dirige, o la cabeza, en este caso, que dirige la Iglesia a nivel mundial. Entonces, la idea que se está planteando cuando habla de esos apóstoles es justamente tener
un cabeza o un apóstol que dirija a todos los apóstoles, ¿no? ¿Ya? Y una iglesia apostólica es la que tiene un apóstol en ese corte. Pero no están hablando del ministerio apostólico, que es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, de alguna manera están planteando jerarquías, algo que la iglesia eh, protestante y la reformada siempre reclamó y denunció frente a la iglesia católica, ¿no? El uso de la autoridad y de la jerarquía. Entonces, se fue contra el papado. Podemos hablar entonces nosotros de que esta es una tendencia, no sabemos si es que hay alguna infiltración dentro de la iglesia católica hacia estos sectores que están planteando esto, pero se están formando entonces papas dentro de la iglesia evangélica, ¿no? Ya no uno, sino varios de estos, ¿no? Algunos hasta hablan de los 12 apóstoles, ¿no? Y dentro de los 12, entonces cada uno entonces tiene un sector, ¿no? Un sector o una región, ¿ya? Que le corresponde su dominio. Bueno, entonces estas son las cuestiones que están apareciendo por ahí. Entonces, llegan a ser autoridad incuestionable, ¿no? Sobre la iglesia y sobre el grupo. Y hay que recordar que un apóstol está sujeto a su iglesia. En realidad, como ministerio, está sujeto y no está dominando. Estos movimientos ponen al apóstol como cabeza de la iglesia, como señor de la iglesia, como el dominante dentro de la iglesia. En algunos hasta llegan a considerar una especie de nobleza, ¿no? Y hay un sistema monárquico, ¿no? Se establece como príncipes o reyes de la iglesia, ¿no? ¿No? Hay un pastor peruano que inclusive se mandó a hacer toda una indumentaria de rey y una corona, ¿no? Y su trono, ¿no? Entonces encontró con su cetro y se toma fotos y hay videos acerca de él de esa manera. Claro, parece algo folclórico, pero tiene una razón de ser, ¿no? ¿No? Seguro que una iglesia seria no se permitiría ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, entonces el apóstol entonces es alguien que está sujeto, y eso hay que recordarlo, y es enviado con la cobertura de la iglesia y, e informa sobre su labor. Eso lo vemos nosotros en la tarea de misión que Antioquía promueve, ¿no? En Hechos capítulo 13, del 1 al 3, de cómo entonces la iglesia es la que determina, por el Espíritu Santo, por supuesto, pero es la que afirma ese envío. Y también la tarea de informar de todos los hechos y todas las tareas que se hace en la misión, eso aparece también entonces capítulo 14, versículo 27, ahí encontramos eso. Ni siquiera Pablo, que podríamos llamar nosotros como la autoridad en esa época, él asumía una super autoridad y una autoridad total, sino que más bien se sujetaba a la iglesia y a esta iglesia local de Antioquía. Así que la cobertura es la iglesia y no los apóstoles o los profetas, que este es el otro lado también. Estos apóstoles ofrecen que ellos son la autoridad, entonces como son la autoridad te ofrecen la cobertura. Es decir, que te dan la unción, te dan el ministerio, te dan la capacidad para que hagas todo lo demás, ¿no? Y estás sujeto a la obra de Dios, pero por medio de Él. Él es tu cabeza, ¿no? Estos apóstoles también al lado tienen un profeta. Siempre funciona de esa manera, un apóstol con su profeta, ¿no? Y son parte del ministerio para nosotros. Esto en realidad, apóstoles y profetas, más evangelistas, pastores y maestros, son parte de los ministerios para la edificación de los santos. No son ministerios jerárquicos, no son ministerios oficiales para tener autoridad sobre la iglesia, ¿no? Ni tampoco son de carácter jerárquico. Son funciones, son ministerios, son oficios que tienen que ver con el servicio a los santos, ¿no? Y la edificación a los santos. Bueno, entonces,
sobre este aspecto, tenemos entonces más o menos ya la figura de estas iglesias. Ahora, ¿cuáles de estas son los movimientos? Vamos a hablar de alguna manera de algunos movimientos aquí que por lo menos conocemos directamente o por lo menos de información, ¿no? Este, el que vino primero con estas tendencias fue John Eckhardt. John Eckhardt es el promotor de todos estos movimientos apostólicos. Y sobre todo, él es el del concepto de la restauración del ministerio quíntuple, le llama. Es decir, él propone y promueve y enseña el ministerio quíntuple. Eso que aparece en Efesios 4:11, lo pone como estos 5 ministerios, son los 5 ministerios que deben haber en la iglesia, dice. ¿Ya? Lo que sucede es que aquí él cambia la concepción porque cuando Pablo está hablando de esos ministerios, no está hablando de la iglesia local, está hablando de la iglesia del Señor. Que el Señor entonces constituyó a unos, dice. No está hablando de la iglesia local. Entonces, John Eckhardt reduce ese concepto a la iglesia local. O sea, las iglesias locales deben tener esos 5 ministerios, es lo que propone. ¿Ya? Entonces, una iglesia para que sea apostólica tiene que tener apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Ya? Entonces, los 5 ministerios deben estar en funcionamiento. Entonces, bajo ese criterio es que se plantea esa propuesta. Claro, por otro lado, no sé si él conoce el griego, pero en el griego estos ministerios en realidad, si uno quiere ponerlos desde una plataforma, digamos, de funciones, no son 5, sino son 4, ¿no? Porque en el texto aparece pastor y maestro, ¿no? Unidos, ¿no? Entonces, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque se nota en griego ese aspecto. Dice, a unos puso apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿no? Esa es la forma en que aparece, ¿no? Si dijera y a otros maestros, entonces ya serían 5, pero son básicamente la estructura gramatical del griego aparece en 4. Entonces es fácil de notar que no son 5 y se fácilmente destruir esa teoría. Pero en fin, eso es algo que ha triunfado y que se ha quedado en estas iglesias y tratan de promover, ¿no? Entonces, el pastor ya no es el pastor que dirige la iglesia, sino que está sujeto al apóstol y es un hermano que ha sido levantado para que guíe a las ovejas, ¿no? O sea, una especie de líder de un grupo, entonces se lo levanta como pastor, ¿no? Entonces ya no es pastor ordenado, no es simplemente un pastor, ¿no? Entonces el apóstol puede tener muchos pastores de ese tipo, ¿ya? Pero ellos no son los que guían la iglesia, la que guía la iglesia es el apóstol. Y ahí viene el otro problema, porque claro, dentro de las autoridades que aparecen en la iglesia es el obispo y el presbítero, ¿no? O sea, el episcopo y el presbítero, que eran básicamente los que tienen, digamos, tenían la característica de autoridad. Pero los ministerios de la palabra no tienen esa condición, ¿no? En fin, ahí está otro criterio, ¿no? Entonces, por un lado se manejan en este aspecto de que pastores, la Biblia habla en general en plural y no en singular. Y dice, no es el pastor no es el que debe dirigir una iglesia, ¿no? Sino debe ser el apóstol o el obispo apóstol, ¿no? Ese es el que debe estar ahí. Entonces, aquí vino entonces Eckhardt, me acuerdo que entró por las iglesias que había, las iglesias pentecostales, algunas aceptaron, otras los rechazaron. Con el tiempo vino alguien que había sido algo así como su discípulo, que fue Ronnie Chávez. A la sazón ya estaba, en este caso, un movimiento
o una iglesia de un pastor que estaba en Asambleas de Dios, que bebió de este aspecto que trajo a Eckhart, y luego comenzó a ver a Ronnie Chávez, ¿no? Y él es el que lo instala como apóstol, ¿no? Inclusive ha sido declarado apóstol para el Perú, ¿no? Y esto lo predica abiertamente en la iglesia va creciendo, recibió una iglesia pequeña, pero esa iglesia se multiplicó de una manera exorbitante, ¿ya? Y bueno, al final hay conflictos a nivel de asambleas de Dios para que él se retire y que deje la iglesia. Y al final él descubren las autoridades de asambleas de Dios que él había formado una asociación nueva, ¿ya? Y el terreno y todo estaba a nombre de esa nueva asociación, ¿no? Esa iglesia se llama Iglesia Ríos de Agua Viva, ¿no? La Iglesia Apostólica Ríos de Agua Viva. Entonces, bueno, él es sacado de Asambleas de Dios y se dedica a esa tarea y de lleno ya se plantea él hacer toda la tarea libre de fomentar entonces esta corriente apostólica, ¿no? En un tiempo estuvo apoyando porque este pastor tenía unos amigos también que comenzaron a apoyarlo a él. Uno fue Bernardo Campos y el otro también fue José Rachumí, ¿no? Y Bernardo, bueno, en algún momento estuvo ligado a ellos, él ya no está, no pertenece a ese grupo, ya está lejano, pero estuvo un tiempo compartiendo ahí cuando recién estaba desarrollándose, ¿no? Y hoy día pues las tendencias son ya bastante abiertas. Eh, Entonces, está ese movimiento desde Samuel Arboleda, ¿no? Que es el representante y como ya les dije, él se asume ser el apóstol para el Perú, ¿no? Es la unción que Dios ha puesto ahí. Él es el que traduce los libros de Eckhart, todas las tareas y doctrinas que tiene Ronnie Chávez, ¿no? Que las plantea él y ha hecho pues una iglesia grande, ¿no? Tiene su instituto, su seminario y tiene otras iglesias y tiene la cobertura de para otros pastores o apóstoles que tienen su grupo, ¿no? El otro, esa es una corriente y que ha tomado su amigo Samuel muy fuertemente, pero que no es el único, porque hay otros apóstoles, ¿no? Y hoy día inclusive hasta se ha gaseado mucho la palabra apóstol, porque antes apóstol habían algunos, hoy día muchos se llaman apóstoles, ¿no? Y estos que inicialmente comenzaron en el movimiento apostólico, le niegan esa autoridad apostólica a ellos porque dice que no ha habido un apóstol, sino que se han asumido ellos mismos como apóstoles, ¿no? Entonces ahí hay un lío por ahí de ese asunto. Por ahí antes de eso había en las iglesias carismáticas dijimos que había empezado lo del G12. Hay iglesias también del G12 que también se volvieron parte del movimiento apostólico o que asumieron eso y el pastor que dirige la iglesia ha asumido como apóstol, ¿no? Hay encuentros, por ejemplo, por Caravilla, hay alguien que personalmente en un tiempo, cuando muchacho lo ayudamos, pero él asumió eso y yo hablé con él inclusive, me dijo, bueno, ya, ahora yo me hago llamar apóstol, ¿no? Porque para él eso era más categoría y le daba mayor autoridad. Y no era porque era que Écar o algún grupo de estos los ha ungido, ¿no? Bueno, él asumía así. Y hay otro que sí ya tomó en serio esto, que era de una iglesia pentecostal, pero que se ha vuelto de corte apostólica. Es la Iglesia Apostólica Emanuel, que está en la carretera Panamericana Norte, al frente de la Universidad César Vallejo, ¿no? Por ahí está. Y esa iglesia, ahí está Javier Loaiza, que asume ser el apóstol ahí, ¿no? Es el apóstol de esa iglesia. De hecho, que por otro lado, ya si hablo de Javier en una manera, yo conozco personalmente porque ha sido mi amigo, soy amigo personal de sus hermanas, de la familia, y
él asumió esa corriente, pero básicamente podríamos decir que él tiene el ministerio de apóstol en el sentido de que él ha formado iglesias y ha formado movimientos, ¿no? Él sí ha formado iglesias y ha formado la iglesia de la nada, ¿no? Desde abajo, ¿no? Y ha sostenido eso. O sea que en cuanto al ministerio de apóstol, de enviado, sí, él ha hecho una tarea de ese tipo, ¿no? Eh, pero ya la categoría apostólica es otra cuestión que está ahí y que es otra historia en todo caso, ¿no? Bueno, este es otro. El caso es que hay en el que más fuerte después también está Marcelo Salazar, que no, creo que también se llama, él en un tiempo se llamaba evangelista y hoy día se llama, ahora ya se llama apóstol, ¿ya? También está el que les mencioné, José Rachumí, también que los amigos de Jesús, que también asume ser apóstol. No sé si Jorge Lao está también en esa condición, pero bueno, hay otro que por ahí. Después de la alianza ha habido un tal Juan Mendoza también, que bueno, salió con un grupo de la iglesia de la alianza a ver, ¿cómo se llama? Esto de este sector de los olivos, ¿no? De los olivos. Y él asumió entonces la línea apostólica, ¿ya? En fin, hay otros más que están por ahí y uno de los que de alguna manera tenemos es el más connotado de alguna manera o que es abiertamente es Alberto Santana. Él con su iglesia Aposento Alto, ¿no? Él empezó, él era metodista, miembro de la iglesia metodista y se formó en el Instituto Metodista, no sé si en la comunidad bíblica, pero que estuvo solamente un par de años ahí y luego comenzó a hacer una obra por el ermitaño, por la Independencia, arriba en los cerros, y él tenía pues la capacidad, de alguna manera, oraba por los enfermos y la gente se sanaba. Y entonces la gente comenzó a, eh, a- a buscarlo por ese motivo, y había milagros y todo eso, en una pequeña iglesita. Pero él comenzó a decir que el Señor le hablaba y él dijo que el Señor lo iba a bajar, lo iba a llevar a otro lugar y que se preparara. Entonces se preparó orando, buscando al Señor en ayuno, todo. Y luego, más adelante, él baja pues a la avenida y no sé exactamente cómo compró el terreno ese, pero adquirió eso. Entiendo que él, digamos, de la nada tenía una iglesia pequeñita a llegar a ese lugar y poco a poco obtener eso de terreno. Es un terreno bastante grande, donde hay un auditorio grande y también un edificio, y ahí funcionan todas las oficinas centrales de esa iglesia. Él entonces asume a ser apóstol, él es el que se asume como rey, como el Señor, que él es algo así como muy querido por el Señor, ¿ya? Y que le ha dado pues ciertas condiciones, ciertas cosas que no le ha dado a otros siervos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas como él excusó cuando se le encontró este asunto de que tenía algunas chicas que la tomaba como queridas, él decía, no, es que Dios le había dado esa pauta, ¿no? Que así como David tenía varias concubinas y esposas, entonces también él podía tener lo mismo. Y como algunos profetas tuvieron, entonces él también tenía la capacidad y que tenía la venia de Dios por eso. Entonces por eso es que él convencía a estas chicas y tenía entonces, aparte de su esposa, tenía estas concubinas también, ¿no? Y bueno, ahí eso fue descubierto no tanto por ese motivo, sino más bien por el motivo de querer tomar entonces el Estadio de la Alianza, a invadirlo de alguna manera, ¿no? Y que fue un hecho notorio, salió en las noticias y todo eso, ¿ya? Y que enajenó, digamos, distorsionó la idea de las ideas evangélicas y comenzó a verse de otro lado, el lado del carácter del pastor, ¿no es cierto?, el líder, y comenzó a malinterpretarse y a hablar de las sectas evangélicas, ¿no? Y fue bastante doloroso en ese tiempo. La
única institución que creo que dijo algo fue el CONEC, algo por ahí fue la Asamblea de Dios y la Alianza, creo que también sacó otro comunicado, pero después ninguna otra iglesia hizo nada con respecto a eso y las luchas fueron ya internas, cada uno en su momento dijimos que ese momento se estaba convirtiendo en secta, ¿no? Pero acá no ha habido ninguna institución oficial más allá de las que objetaron esto, pero ninguna le declaró o le dio un carácter de secta a estos grupos, ¿no? Por algunos intereses, porque después de todo, aun cuando este líder es independiente, tiene cierta influencia entre el liderazgo evangélico, todavía está considerado ahí, ¿no? Y también tiene dominio de alguna manera y tiene interés político también, ¿no? Él apoyó a una candidata en el Mamauta, donde se reunieron varios pastores y firmaron apoyándola a ella, ¿no? Frente a la otra opción, ¿no? Hoy día también está en ese mover, ¿no? De querer entonces ser presidente. También quiso, y no sé cómo está su proyecto, pero también propuso crear una universidad, que se la negaron, ¿no? Pero él está batallando para poder lograr esa propuesta, ¿no? Bien, entonces por ahí tenemos entonces esto sí ya, por lo menos para mí en lo personal es una deformación y si los otros aparentemente, bueno, por ahí todavía los aguantamos a este grupo y en ese liderazgo pues no lo objetamos totalmente, ¿no? Porque no nos ha mostrado frutos, ¿no? Y evidencias, ¿no? Claras de un ministerio que sea serio y que sea también, desde esa perspectiva, tener una autoridad de Dios. Si la tuvo en su momento, eso no lo cuestionamos, pero sí, pero cómo está hoy día, esa es otra cuestión, ¿no? En fin, así está la cosa. Y aquí entonces está esto que creo que ya lo voy a dejar para la próxima semana si quieren. Este es un cuadrito que está con fechas y periodos que yo he desarrollado hace un tiempo atrás y lo dejé ahí. Es una cosa que está inédita, es de mi autoría. Más o menos hasta el 2010 de algunos movimientos. Hoy día teníamos que trabajar un poquito más todavía acerca de otros movimientos, porque aquí no está, por ejemplo, ese movimiento del que estamos hablando, ¿no? No está ahí. Y no sé si ponerlo en todo caso, porque no, no lo considero dentro de las tendencias evangélicas. En fin, vamos entonces a entrar en conversación sobre esta parte, a ver, para tratar de ir redondeando la idea de este momento. Muy bien, entonces abran sus micrófonos y comencemos entonces a dar nuestras opiniones con respecto a esto y a ver algunas declaraciones si se puede, si es que hay necesidad, ¿no? Bueno, solamente ha quedado Joel, Alejandrina y Carlos en este caso, ¿no? Luego vamos a dar la exposición para lo de la próxima semana, que cada uno va a tener que traer un trabajo y dijimos sobre la historia de su iglesia u organización, ¿ya? Y exponerlo en cada uno, ¿no? Traer el trabajo y exponerlo y describirlo, ¿ya? Y le hacemos las preguntas respectivas también que correspondan para el caso, ¿no? Muy bien. ¿Qué les ha parecido entonces este asunto así, que en realidad es a grandes rasgos y algunas cosas que hemos planteado así rápidamente, pero que nos permite tener una idea de este momento que de paso necesitamos analizar mucho más para plantearlo bien? Yo que he tenido y que tengo amigos en varios lugares, me acuerdo de alguien que me decía, ya pues Alberto, ya, faltas tú, ¿no? Y yo era muy reticente a este asunto. Yo estaba bien. Con otras las cosas bien, pero esto no me cuadraba mucho, así que nunca, nunca lo asumí como algo que pudiera ser una opción para tomar, ¿no? Bueno, a ver qué dicen entonces ustedes, pues. A ver.
Empezamos por la Alejandrina, a ver. Alejandrina, ¿estás? No la escucho. Joel. Eh, Una cosa que vi en las iglesias apostólicas es que el pastor es el apóstol y la esposa es la profeta. Ah, ya, ya. O sea, hay una figura como por decir, todo queda en familia, ¿no? Bueno, al principio no fue así, ¿ah? Por si acaso. O sea, siempre el apóstol tenía su profeta, pero no era la esposa, ¿no? En Ajá, todo caso, ahí hay otro ingrediente que no es característica de la Iglesia Apostólica, sino de los movimientos que tienen ese corte, ¿ya? Y que han surgido aquí en Lima, por lo menos, o en el Perú, ¿ya? Que es el nepotismo, ¿no? La autoridad nepotista. Eso quiere decir que son este, un grupo familiar, ¿no? El que domina en la iglesia. Entonces, el apóstol es el cabeza y la mujer es la que le sucede en el asunto, ¿no? Entonces, no está él, ella es la que va a comandar. Y al final comandan los dos, pues, ¿no? Los dos dirigen la iglesia y tienen toda la autoridad, absoluta, totalmente. Y de alguna manera lo que predica el apóstol y dice el profeta es tomado como esa tendencia que hay en la iglesia con respecto a lo que hace el Papa en sus funciones, cuando habla es cátedra, ¿no? Cuando habla el Papa es cátedra es palabra de Dios. Ya, igual el apóstol y el profeta, cuando habla es palabra de Dios, ¿no? Es igual que la Biblia. ¿Sí? Ya eso deforma por lo menos el concepto de palabra de Dios, ¿no? Muy bien. Ya, Alejandrina, ¿estás ahí o no está? No sé qué pasó con Alejandrina, porque no la veo. Carlos, entonces dinos, a ver. Sí, pastor, como usted mencionaba hace un momento, ¿no? De que hay cosas que dentro de todo este mover también han salido de control, ¿no? No sé si bueno, tener una actitud crítica también frente a todo lo que se ha visto, creo que ahora es menos, y que cada iglesia de este corte también tiene su propia línea, ¿no? Que ya muy bien los cristianos han sabido observar también, ¿no? Yo creo, por Ujú. ejemplo, hablo de esto porque en esos tiempos se hablaba de, por ejemplo, de la risa santa, ¿no? Ah, ya, claro, no, Hablaba no, no he hablado de eso, sí. de la La, borrachera la espiritual, borrachera espiritual, y sí, que sí, habían gemidos de animales y cosas así. sí, sí, claro, Toda es una lo que es, cuestión extraña, ¿no? Alrededor de todo este movimiento. sí. Creo que ahora ya no hay una práctica como así lo había en algún tiempo, este, pero hay una reflexión a partir de esto, ¿no? Mucho de este mover, si bien, hace un momento yo decía, si bien se rompió con lo tradicional, eh, tuvo también sus efectos negativos, ¿no? Y en la práctica se podía ver esto, que finalmente no fue una bendición para la iglesia, ¿no? Sino más bien fue un foco para que la gente nos vea con más extrañeza, ¿no? Bueno, no sé cómo fue acá en Perú, pero en Moyobamba, por ejemplo, sí hubo un poco de eso, ¿no? Ya. No sé cómo fue la No, experiencia acá en las iglesias a- de Lima. acá también, aquí hubo también una cierta incertidumbre de alguna manera, porque algunos apoyaban y otros no, ¿no? Y lo que sí fue
en parte cayó esto es que, bueno, comenzaron a tener sus propias características tradicionales, a afirmarse ahí, pero por otro lado también los líderes que venían de fuera del extranjero también tuvieron sus encontrones. La crisis vino en Estados Unidos cuando estos movimientos, entonces los líderes cometen ciertas faltas y fallas y luego tuvieron que dejar el ministerio o crean otro tipo de cosas, o en fin, y están en líos judiciales, líos también familiares y toda esa situación. Lastimosamente por ahí se llevó eso y fue apagando un poco estas prácticas y estas tendencias, ¿no? Hubo lo que se llama la tercera oleada. Esa tercera oleada es la que asumió el control de este movimiento. Y como tú ya has mencionado, no hablé de las prácticas básicamente porque hoy día ya no se nota, ¿no? Pero antes era muy común. Y yo tuve una oportunidad creo que fue una conferencia, un seminario o algo así, no recuerdo, a nivel general y se trajeron a Cash Luna, ¿no? Y él tuvo una noche ahí en el culto. Y claro, en su característica, Cash Luna comenzó a veces a hacer sus diálogos, sus cosas ahí, y de pronto la gente comenzaba a reírse, ¿no? Y otro comenzaba a reírse por allá, y otra vez, y unas risas, pero unas carcajadas así, ¿no? Y él seguía nomás como si nada, ¿no? No estaba él ministrando, no estaba imponiendo manos, no estaba haciendo nada de eso, ¿no? Y la gente estaba ahí, y por aquí y por allá comenzaba a moverse el asunto, ¿no? Fue lo único que vi de él. Después, cuando vino a la Bíblica Manera, no fui, no participé de eso ya. Pero sí habían este tipo de cosas y sobre todo, como digo, estaba centrado en el predicador, ¿no? Hoy día ya ha ido bajando un poco el asunto. Hay otros intereses, inclusive hay intereses políticos, como ya mencioné, ¿no? De este sector y de otros sectores también, ¿no? Que están ligados con alguna tendencia de este tipo. Porque ellos están ligados a lo que es la autoridad. O sea, mucho hacen énfasis en la autoridad, ¿no? En la autoridad. E inclusive hoy día hay otra novedad, que eso sí, claro, no lo he mencionado y que deberíamos tomarlo también. Es la enseñanza sobre la paternidad de Dios. La paternidad de Dios, ¿no? Eh, que creo que hay un predicador, César, ¿cómo se llama él? El apellido no olvido, es un centroamericano, que él ha escrito un libro, se llama La paternidad de Dios, que habla acerca de Dios, sí, como padre, pero también en las tendencias estas hablan de los padres apostólicos. Ustedes saben que en la iglesia hubieron padres apostólicos, o por lo menos hubo un movimiento que se le atribuyó ese nombre, los padres apostólicos, que fueron los que forjaron en realidad todo el movimiento y que mantuvieron todo este proceso para finalmente desarrollar la iglesia de la Edad Media, ¿no? Y darle continuidad a la iglesia. Estos padres de la iglesia, los que ahora se asumen padres de la iglesia, no es eso, sino que habla que el apóstol es padre y la iglesia o los hermanos son sus hijos, ¿no? Son los pequeños. Entonces, le deben digamos, obediencia al padre, ¿ya? Y tienen que sujetarse al padre, y lo que determine el padre, eso es lo que tiene que hacer el hijo, ¿no? Entonces, si no, es un hijo rebelde, o algo así. Esa es una tendencia que tiene estas características, ¿ya? Y que, bueno, asume otra vez la autoridad, ¿no? Que plantea desde esa manera, ¿no? Bien, vamos terminando. Alejandrina, ¿estás ahí o no estás? No sé. A Pastor, ver. Ah, ya, sé qué pasó. Estábamos llamándote. A ver, no, dinos. sí, bueno, aportando a lo que usted está diciendo, ¿no? Sobre estos movimientos o sobre este mover que hay en las iglesias o que había. Sí, yo más bien quisiera compartir sobre lo que ocurrió hace 4 años o hace 5 años atrás en la iglesia nuestra. Había ese movimiento. Bien.
por parte de un pastor pentecostal que empezó a trabajar en la iglesia. Sí he visto he presenciado, ¿no? Sobre que la gente se tiraba al piso, Oh, ya, ya. por unos gritos que se oían por parte de algunos jóvenes y un llanto terrible, ¿no? Pero bueno, eh, hay gente que lo tomaba a bien, pero hay gente que no lo tomaba bien, ese mover. Ya, ya. Este, por parte también de cuando veía el programa de Cash Luna, veía ese tipo de mover también, ¿no? Pero no sé cómo, de qué manera tomarlo mover, yo no le he visto, Ya. mía no le he sentido, pero yo veo el mover del Espíritu Santo de otra manera, pero yo no sé cómo usted lo ve de este mover. Ya. Eh, Primero que ese tipo, por ejemplo, de caídas o gracias fue lo que llamaban en algún momento se le llamó descanso en el espíritu, que era una característica del ministerio de Carlos Anacondia, de un argentino, de lo que llaman el movimiento en Argentina, dentro de las iglesias pentecostales, ¿no? En Asambleas de Dios. Esa característica que tú dices, eso se dio en la época de William Seymour, cuando empezó el movimiento pentecostal en Estados Unidos y también en Chile, había este tipo de movimientos. No podemos mencionar si Whitefield era así de ese tipo, pero sí, también había manifestaciones bastante extrañas, pero que tenían que ver con esa, digamos, el remordimiento por el pecado, ¿no? Esa conciencia de pecado que los hacía llorar y gritar y entregarse de una manera estruendosa, ¿no? Eso ocurría en la época de Whitefield. O sea que eso ya ha habido en su momento. Y ese tipo de características que tú dices está más ligado al pentecostalismo. Pentecostalismo pentecostal de extremo utiliza ese tipo de cosas, o ocurre eso, o en todo caso dan libertad a este tipo de manifestaciones de esa manera. O sea que cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Eh, pero que también se fue afinando y sí, los movimientos apostólicos han tenido eso y eso lo he visto y tengo unos videos ahí de Cas Luna cuando están tirados, agarran, se sacan el saco, ¿no es cierto? Y tiran el saco y la gente se cae, o soplan y la gente se cae, ¿no? O con fuerza se estira para otro lado, ¿no? Y comienza a contorsionarse, ese tipo de cosas ya, tipo de espectáculo no son características del movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal nunca trabajó desde esa dimensión, donde ahí el ungido es el que hace y deshace y muestra una unción y un poder de una manera al estilo mago o magia, ¿no? Eso sí ya es un extremo que no sé si llamarlo del Señor, y no sé si pecaría en decir que no, pero me parece que es un extremo en donde es muy, muy, muy dudoso de que eso sea el Señor. Cuando el Señor está interviniendo, una de las características es conciencia de pecado. De hecho, comienza eso, o sea, la necesidad de carga de buscar de Dios y saber que uno ha ofendido a Dios, ¿no? Y que está siendo ministrado por Dios para el cambio y que ese no quede en la experiencia, sino un cambio en la realidad, ¿no? En la vida misma. Ahí sí, si hay solamente manifestación, es solamente una cuestión experiencial religiosa, ¿no? Pero si no hay una evidencia de cambio, entonces le queda como una cuestión de, ¿cómo diríamos? Aquí me ayuda Carlos, puede ser ahí una situación de psicología de masa, ¿no? ¿No? Una situación como esa, donde ocurre algo y entonces tú sientes y te dejas jalar por esa Claro. corriente, ¿no? Sí, Como histeria colectiva se llama, ¿no? Es claro, algo, histeria colectiva, sí, sí, eso, algo que se contagia, las emociones que se contagian, ¿verdad? así es. Muy bien. Entonces, es más o menos por ahí. Bueno, ahí terminamos por ahora y lo único que les menciono es que entonces cada uno entonces hace
su trabajo, su iglesia, una historia sobre su iglesia, y lo comparte, ¿ya? Al estilo testimonial, con datos también, por supuesto, ¿no? Búsquense ustedes los datos, busquen al misionero, al pastor, a quien esté encargado, todo eso, o a algún hermano que haya fundado la iglesia, entonces también para que le dé los datos y usted los pueda asumir y hacerle una historia, un historial que pueda servirnos si lo ponemos acá en la exposición cada uno, ¿ya? Eso va a ser para la próxima semana, ¿ya? Por la Y historia de nuestra iglesia. de cada iglesia, de las iglesias a las que usted pertenece, ¿ya? Y vamos a ir terminando con una cuestión que tiene que ver con ya que Carlos daba más o menos la pauta, que tiene que ver entonces con hacia dónde se dirige la iglesia evangélica en Latinoamérica. O sea, cuál es la proyección de nuestra iglesia después del coronavirus y todo lo demás, ¿no? O sea, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo va a quedar la iglesia? Y la proyección de la iglesia hasta que venga el Señor, ¿no? Entonces, creo que por ahí vamos a terminar todo esto y esperamos que de alguna manera toda esta información que hemos dado, algunas que les digo no están en, las últimas que he mencionado, no están en libro, no están en un documento. Algunas cosas las conozco de mano directa o de alguna manera porque he ido investigando personalmente y por contactos que tengo de personas que son actores de estos movimientos. Entonces, por eso es que hemos compartido este aspecto, ¿no? Entonces, por alguna manera espero que esto les sirva a ustedes de alguna manera también. Gracias. Ahora sí terminamos y una bendición especial. Mañana se sigue con el otro curso, ¿ya? Y no se olviden hacer su tarea. Ah, hay otra cosa también. Estamos olvidando que creo que no sé cómo ha sido, si han presentado su proyecto o no. Necesitamos eso también para antes de terminar tener definido este asunto para los que por lo menos tienen que hacer su tesis, ¿ya?